Hola, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Luis Ángel Vázquez Hernández. Hoy vengo a hablarles un poco sobre lo que son las teorías cognitivas del aprendizaje. Ese es el nombre de la asignatura que se llevó a lo largo de esta unidad, de este apartado, si lo queremos ver de esa manera. Y durante toda la asignatura abordamos diferentes teorías. Vamos a comenzar por la teoría de Morris y Maisto. Morris y Maisto comprendían el aprendizaje relacionándolo al cambio de conducta que esto puede, por ejemplo, cuando uno empieza a comprender más cosas, aprender ciertas formas, aprender a obtener conocimiento, por así decirlo, la conducta puede llegar a ser moldeada por ese conocimiento. Ellos ligaban el aprendizaje a esos cambios de conducta y el aprendizaje cognitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme van aprendiendo, van cambiando su forma de ser, su forma de comprender y la manera en la que aprenden, es lo que ellos decían. El pensamiento que ellos tenían sobre esta teoría, sobre su teoría, sobre lo que ellos decían, es que se incluía para resolver problemas, tomar decisiones y formar conceptos. ¿Qué quiere decir? Más que nada su forma de aprender, su teoría dice que el aprendizaje se va con base a experiencias conforme a lo que hablamos, decimos y vivimos. En el caso, como dice aquí, se basa en el uso de imágenes mentales y lenguaje. Aquí el docente como tal no es fundamental, sin embargo, obvio que se necesita como en todo proceso de aprendizaje. Sin embargo, solo es el catalizador de dicha enseñanza. ¿A qué se refiere? Solo te va a dar el preámbulo de lo que debes aprender o necesitas enseñar. Presta principal atención al proceso que permite seleccionar información relevante del entorno. Funciona como un filtro, que quiere decir que no se enseña solo por enseñar, no solo porque un conocimiento hay que enseñarlo, sino que, como dice aquí, que funciona como un filtro, como ya mencioné. Morris y Maisto decían que es fundamental las vivencias y las experiencias para el aprendizaje. Entonces, si tú quieres aprender algo, eso debes correlacionarlo a tu entorno, a lo que estás viviendo. Entonces, ese es el filtro que mencionan, el filtro de tu vivencia, de lo que tienes a tu alrededor. Y eso es muy necesario para que la información pase a la memoria. Cuando tú relacionas tus vivencias, lo que vives, tu entorno, a lo que estás aprendiendo, entonces puedes tenerlo más fácilmente en la memoria, que se ancla a tu memoria, porque no lo olvidas, como a veces pasa cuando simplemente memorizamos datos, memorizamos algún conocimiento, pues puede ser que se olvide con el tiempo. En cambio, si lo relacionamos a vivencias, a entornos o nuestros principales círculos, por así decirlo, es más probable que sea un aprendizaje certero, que no se nos olvide. Por otro lado, tenemos a Manuel Rivas Navarro, quien dice que su enfoque es un poquito más teórico. ¿Qué quiere decir? Se basa en la comprensión de que el alumno, o cómo puede aprender el alumno. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente se analiza un poco cómo es el alumno, cómo es sus aprendientes, y justo así es como les enseña. El docente aquí sí es un guía para el alumno, porque es el que da la información completa. ¿Qué quiere decir? Aquí ya no nos basamos en experiencias como tal, sino en qué va a necesitar el alumno, y se le va a dar la información completa. También dice que presta principal atención a la selección y asignación de recursos mentales, donde el sujeto decide en qué enfocarse. Así como para el aprendizaje, que es un proceso interno continuo que implica cambio en conocimiento y conducta, puede ser implícito o explícito, se basa en la actividad mental del aprendiz y sus conocimientos previos. En nuestras épocas estudiantes, a lo mejor, o visto un poco más recientes, por lo general siempre vemos lo que son exámenes diagnósticos desde la época preescolar. ¿Qué quiere decir? Como dice su modo de aprendizaje, de enseñanza, él lo enfoca más a una estructura más
teórica, por así decirlo. Entonces de conocimientos previos se parte para generar nuevas enseñanzas que tengan una cierta conexión. Pasamos con el siguiente autor o como tal teoría, en este caso la teoría cognitiva de Jean Piaget se pronuncia, donde él nos habla de que el alumno, el aprendiente o los niños en general pasan por ciertas etapas a la forma de que van creciendo. Esas etapas van a dar pauta a cómo aprende o qué debe aprender el niño. No siempre van a ser iguales sus capacidades dependiendo de su edad. Por ejemplo, él habla de una etapa sensomotor que va de los 0 a los 2 años, donde el niño aprende mediante acciones de percepción de objetos, que quiere decir, aprende a ver los objetos, el espacio que ocupan. Un ejemplo que él menciona es que a veces un niño puede estar viendo una caja y una pelota. Tú metes la pelota en la caja y el niño sabe que está ahí dentro aunque no la puede ver. A eso se refiere con percepción de objetos. Es cuando apenas el niño está viendo qué tiene en su entorno, a su alrededor, lo que lo rodea, lo que le causa curiosidad o lo que quiere y tiene. Una etapa más es la preoperatoria, que va de los 2 años a entre 6 y 7 años aproximadamente. Aquí el uso del lenguaje que alimenta la imaginación. Aquí en esa parte quiere decir que la persona o el niño, el infante, comienza a crear un ambiente en su imaginación con base al lenguaje. Quiere decir que tú le puedes estar platicando, le puedes estar diciendo cosas, le puedes estar planteando situaciones y el niño con su imaginación las va a recrear a como él pueda. Un ejemplo que se me viene a la mente sobre esto, no sé si alguna vez haya tocado ver la caricatura de Rugrats, que básicamente ese era su preámbulo, donde los niños escuchaban ciertas conversaciones de adultos y era su imaginación la que los hacía vivir disque aventuras, pero sin embargo eran solamente pues cuestiones de cómo ellos percibían las cosas. Por ende es importante mencionar que el lenguaje pues alimenta la imaginación del infante durante esta etapa. En esa etapa también se habla de que tienen dificultades con operaciones matemáticas, aún no tienen esa percepción de lo que es más, de lo que es menos, de lo que puede ser así. Entonces su percepción matemática es muy baja o muy nula, lo que quiere decir que a lo mejor en estas etapas no se les puede enseñar alguna situación aritmética o conocimientos altos de matemáticas, cuando aún no están preparados para razonar cuestiones matemáticas. A los infantes empiezan a tener operaciones concretas o a entender operaciones concretas entre los 6 y 7 años hasta entre 11 y 12 años. Entre esas edades, su razonamiento lógico y resolución de problemas concretos aumenta. ¿Qué quiere decir? Ya comienzan a pensar y valerse por sí mismos, ya tienen un razonamiento lógico. Ya saben lo que es, por ejemplo, tener hambre. Yo regreso a un ejemplo de los infantes. El ejemplo más grande pues podría ser a veces cuando el infante tiene hambre, ya no espera que alguien resuelva su necesidad, sin embargo ya puede ir a buscar lo que es el alimento, puede hacer y ya está utilizando su conocimiento o sus experiencias o lo que ha aprendido de lo que se puede o no se puede comer así, y ir a conseguir lo mismo sin necesidad de que satisfagan su necesidad. Siguiente vamos a hablar de las operaciones formales, que ya viene de 11 años en adelante, ya estamos en una preadolescencia. Y en esta parte, Jean Piaget nos dice que los ya preadolescentes, ya no infantes, ya tienen la capacidad de crear hipótesis, que quiere decir de crear escenarios donde ellos puedan razonar posibles resultados, no únicamente uno o dos, sino ya puede ser muchos más. A esta hipótesis se le puede ya llegar a un punto en el que se le suma la probabilidad, que quiere decir que ya tenemos una probabilidad de que lo que yo haya pensado, el escenario que yo me haya imaginado, sea cierto, sea falso, o pueda suceder o no pueda suceder, y cómo vamos a obtener esa probabilidad o cómo la empiezan a desarrollar, porque ya empiezan a tener un razonamiento científico, ya pueden tener ciertos respaldo del por qué puede pasar y del por qué no. Aquí ya el preadolescente pues puede obtener conocimientos mucho más formales, mucho más sustentados, ya deja de ser prácticamente un niño
y comienza a pensar de otra manera más teórica, si lo queremos ver de alguna manera. Pasamos directamente a lo que es la adolescencia. Aquí nos menciona que es donde comienza su desarrollo de identidad y capacidad de análisis y reflexión. ¿Qué pasa si nuestra hipótesis que planeamos antes, cuando tenemos 11 años, a veces no nos sale como creíamos o nos sale errónea? Pues a veces simplemente hasta ahí lo dejamos. Pero conforme vamos creciendo, nuestra capacidad de análisis va creciendo y podemos aprender mucho de lo que son nuestro entorno. La capacidad de análisis y reflexión nos va a ayudar a la toma de decisiones, nos va a decir qué debemos hacer la próxima vez, nos va a ayudar a no repetir lo mismo. Ya aquí podemos ver una muy grande diferencia en cuanto a personas de adolescencia o más pequeños, que quiere decir que una persona muy pequeña puede repetir los mismos errores una y otra vez sin aprender nada. Cuando vas creciendo, tu capacidad de análisis va creciendo y ya tomas decisiones con base a la experiencia, y tu capacidad de análisis y reflexión pues va subiendo. Y por último hablemos de lo que es la adultez. El pensamiento crítico, resolución compleja de problemas y tomas decisiones responsables. Y hablamos de responsabilidad. Cuando estamos en la adolescencia posiblemente tomamos las decisiones que más nos favorecen a nosotros como personas, como adolescentes. Sin embargo, cuando eres adulto piensas en otros enfoques, en no dañar a terceros. Tenemos un pensamiento crítico y nuestra resolución de problemas suele ser mejorada porque ya no pensamos solo en nosotros, sino en todas las cosas que pueden pasar. Entonces, al ver este pequeño esquema, podemos darnos cuenta que el razonamiento de las personas, de los niños, adolescentes, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, nunca va a ser lo mismo. Por ende, la capacidad de absorción de información no es la misma. En lo que a mí concierne o en mi persona, por lo que yo entendí, es importante enseñar en cada etapa lo que debe aprender el niño, pero sin exceder lo que es sus capacidades. A eso más o menos se refiere. Continuando con siguientes teorías. La teoría genética y de los aprendizajes nos habla mucho sobre las aportaciones de la psicología a la educación. Una de sus aportaciones de la psicología ayudó a comprender mejor cómo aprenden las personas, en especial los niños y adolescentes. Como ya mencioné hace un ratito con Piaget, no todos aprenden el mismo ritmo, no todos tienen la misma capacidad, no todos tienen la misma forma de aprender. Por ende, la psicología es lo que ha ayudado mucho es a separar ciertos conocimientos que deben aprender los niños y después, por ejemplo, los adolescentes. No podemos solo aventar información porque sí, que aprendan o enseñarles cosas, porque al final del día puede que no aprendan, simplemente memoricen lo que no es aprender como tal. Entonces no estamos hablando de una educación eficiente. Entender que el aprendizaje no es igual para todas las personas ni en todas las etapas de la vida, es justo lo que acabo de mencionar. Gracias a la psicología, actualmente en la educación se toma en cuenta la edad, la madurez y el desarrollo intelectual de los alumnos a la hora de enseñar. Cuando hay ciertas planeaciones, debes saber exactamente hacia quién va a ir dirigido tu programa educativo. No vamos a hablar de lo mismo de un niño de 4 o 5 años a enseñarle a una persona de 12, 13 años. Vamos a poner un ejemplo claro: a la hora de enseñar a leer. A la hora de enseñar a leer, debemos saber cómo captar la atención de un niño que apenas intenta leer. Sin embargo, no es lo mismo captar la atención de una persona adolescente o adulta cuando tú le quieres enseñar a leer. Por ende, la psicología nos ayuda a eso, nos ayuda a entender que la edad, madurez y desarrollo intelectual es muy importante a la hora de enseñar para poder captar su atención y que el conocimiento pueda ser transmitido de manera eficaz. Jean Piaget aportó con su teoría genética del conocimiento que el niño aprende poco a poco de su etapa de crecimiento y no solo llenándolos de conocimientos que no comprenden. Es justo lo que mencionaba hace un momento cuando hablé un poquito más a fondo de sus etapas que él mencionaba. También la psicología permitió reconocer factores sociales, culturales y familiares que influyen en el desarrollo intelectual y emocional de los estudiantes. Ya no estamos hablando únicamente de la edad, pueden ser dos personas de la misma edad
pero no vamos a aprender de la misma manera o con los mismos métodos una persona que vive en un ambiente urbano a una persona que vive en un ambiente rural. Posiblemente vivan en entornos muy diferentes, por ende la manera de captar su atención o de transmitir el conocimiento no va a ser la misma. No podemos hablarle a una persona de un ámbito rural con ejemplos de tecnología, avances, etcétera, cuando él ni siquiera está enterado de eso. O una persona de un ámbito urbano, no vamos a hablarle sobre cómo aplicar conocimientos en el campo, en vida más rural, valga la redundancia. Sin embargo, podemos hacer un esquema neutral donde entendamos ambas similitudes, pero pues no es el caso. El caso es siempre adaptar la educación o los conocimientos a los entornos de la persona que los va a recibir, o de nuestro grupo o nuestro aula, si lo queremos ver de esa manera, para que se puedan transmitir el conocimiento pues de manera más efectiva. La actividad mental y del razonamiento de la educación actual busca desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, resolución de problemas, la reflexión, en lugar de enfocarse solamente en aprender datos de memoria. Es lo que mencionaba. Si toda una persona sabes cómo decirlo o plantearle o simplemente relacionar lo enseñado con lo que vive el día a día, es más fácil que esa persona recuerde lo que estuvo aprendiendo. Estamos hablando de que el conocimiento le puede ayudar en su día a día y lo va a tener fresco y en constante uso. Sin embargo, cuando tú solo das conocimiento, lo dices, das la teoría, ejemplos, etcétera, lo único que va a hacer es aprenderlos de memoria. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que pasando el tiempo, estos conocimientos a la larga pues se olvidan. Ahora hablemos de la teoría psicocultural de Lev Vygotsky. Pasé todos de un golpe porque quiero hablar un poquito más sobre lo que para mí es su teoría. Él se enfoca más en un aprendizaje social. ¿Qué quiere decir? Siempre se ha dicho que el ser humano es un ser social por naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que debe estar en contacto con otras personas para poder coexistir, para estar bien. En este caso se me habla de un aprendizaje social. Hablando de los niños, aprenden mediante la interacción con padres, maestros y compañeros. Voy a poner un claro ejemplo. Cuando a veces los niños ven que los padres realizan cierta actividad, los niños suelen imitarla. Eso quiere decir que están aprendiendo con base a la conducta de los padres. A eso se refiere esta teoría. También dice que el lenguaje ayuda a organizar las ideas y favorece el desarrollo de procesos mentales más complejos. Un lenguaje claro y estructurado puede ayudar a reformar ideas y ayudar a que los procesos mentales sean más fáciles de comprender. El lenguaje forma parte de este proceso para poder tener ideas más claras a la hora de transmitir un conocimiento. Dentro de su teoría, él también creó lo que es la zona de desarrollo próximo. ¿Qué quiere decir esto? Es la distancia entre lo que un niño puede hacer solo y lo que logra con ayuda de otra persona más experimentada. Posiblemente, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, un niño sabe hacer lo que es colorear, usar una pintura de madera para poder colorear algún dibujo, eso o lo otro, pero tal vez su técnica no es la mejor, la forma de agarrar un lápiz, la forma en que lo hace, no tiene alguna estructura todavía. Y lo que puede lograr con otra persona más experimentada, que sería, pues cuando un adulto le dice, no te salgas de la línea, pinta un poco más suave, no le saques tanta punta de lápiz, entre otras cosas que perfeccionan esa técnica que él ya tenía. Eso es algo que él decía, que pues tú puedes tener cierto conocimiento, puedes tenerlo, pero siempre te va a apoyar mucho más el apoyo de una persona más experimentada que te encamine a realizar esas cosas. En este caso, lo importante aquí es que hasta después de cierto punto, de que tengas cierta asesoría por esta persona más experimentada, tú ya puedas realizar por sí solo dicha actividad. Aquí dice que el maestro tiene la función de orientar, motivar y acompañar al estudiante durante el aprendizaje. Debe crear ambientes de cooperación y participación activa. Como mencioné, para él
una forma de aprendizaje siempre va a ser en equipo, crear cierto ambiente donde hay un intercambio de ideas para saber quién tiene mayor o menor conocimiento sobre el tema y crear una transferencia de conocimientos mucho más efectiva, pues es que el maestro tiene la función de orientar y crear ambientes de cooperación donde no haya una competitividad a lo mejor dentro del mismo equipo, donde simplemente se busque la manera de progresar y nutrir el conocimiento, y de esta manera la educación puede ser más efectiva. Pues como ya les mencioné, el lenguaje aquí es algo muy importante en esta teoría porque se enfoca más a lo que es la transmisión de conocimiento en un ámbito social, lo que quiere decir que el lenguaje es parte de la forma de comunicación y es el medio por el cual se difunde cierto conocimiento, lo que queramos transmitir o nutrir dependiendo del tipo de enfoque que le estemos dando. En este caso, como mencioné, en el caso de los niños, cuando tú le estás apoyando a pulir o a hacer mejor una actividad, ocupas el lenguaje para explicarle cómo tiene que hacer, qué es lo que debe hacer, qué es lo que está haciendo mal, etcétera. En el caso del trabajo en equipo, cuando ya somos un poco más grandes, vamos a hablar de un equipo de jóvenes de 12 años que están preparando una exposición. Entre ellos se deben poner de acuerdo para ver quién tiene ciertas capacidades más arriba o más desarrolladas que puedan aportar más el equipo, creando un conjunto de habilidades, un conjunto de aprendizajes que pueden llevar a potenciar pues lo que podrían hacer individualmente, pero ahora como equipo. Pasamos a lo siguiente, la teoría del aprendizaje significativo, que uno de sus principales expositores o autores fue David Ausubel. Y la teoría del aprendizaje significativo nos dice que ocurre cuando la nueva información se relaciona con los conocimientos y experiencias previas que ya posee el alumno. ¿Qué quiere decir esto? El alumno siempre va a buscar relacionar el conocimiento, siempre va a buscar en dónde está, dónde lo puedo ver, dónde puedo saber esto o con qué relacionarlo. Por eso es importante a veces darle ejemplos de cómo se aplica lo que le estamos enseñando en su vida diaria o en qué le va a servir. De lo contrario lo va a ver como meros datos, como mera información que debe aprender para un examen, y posteriormente ese conocimiento se va a perder. Por ende siempre es importante relacionar lo que se enseña con algo que lo va a ocupar, o dónde lo va a ocupar, o dónde lo va a implementar. También Ausubel sostiene que para enseñar adecuadamente es necesario conocer lo que el estudiante ya sabe, pues sobre esa base se construyen nuevos aprendizajes. Aquí también retomando un poquito, no podemos enseñar si no sabemos en qué nivel trae el conocimiento el aprendiente. ¿A qué me refiero? No podemos dar por hecho que un niño sabe sumar si no se sabe los números. No le podemos enseñar a sumar si no conocemos si se sabe los números. Es un ejemplo un poco sencillo, sin embargo es la premisa de todas las cosas. No podemos enseñar a una persona, por ejemplo, a crear alguna instalación eléctrica si no sabe los tipos de corrientes, por así decirlo. Entonces siempre va a haber que conocer lo que el estudiante ya sabe, dependiendo de lo que queremos enseñarle. Por eso es que actualmente, se conoce mucho lo que son los exámenes diagnósticos, para saber pues en qué nivel vienen los alumnos, dependiendo de lo que se le va a enseñar o el área que vamos a enseñarles. También menciona que no basta con presentar información organizada y bien estructurada, también es algo que el estudiante tenga interés y una actitud favorable hacia el aprendizaje. Ok, ya tenemos que el estudiante, ya sabemos qué nivel tiene, ya sabemos que debe relacionar los temas vistos con lo que hace día a día. Entonces a eso se refiere. No debemos simplemente tirar ejemplos por tirarlos o decirles, ¿sabes qué? Esto se relaciona, por ejemplo, yo doy el ejemplo de que alguna vez di clases de matemáticas. No vas a poner ejemplos de trenes, de aviones, de esto, cuando tus alumnos ni siquiera han viajado alguna vez.
o cómo medir tiempos, cómo medir esto. O sea, debes poner circunstancias que pasan el día a día para poder captar su interés, para hacerle saber el desconocimiento que tiene sobre lo que pasa en su entorno y decir, oh claro, ya sé cómo pasa esto o por qué sucede esto. O a veces hacerlos formularse preguntas que ellos jamás se habían preguntado. Nunca me imaginé por qué pasaba esto, no me había preguntado por qué pasaba esto. Entonces hay que saber captar el interés del estudiante. Va a depender mucho de la asignatura, lo que enseñemos, lo que no, para poder generar el interés del estudiante, poder captarlo y así poderle enseñar y tenga mejor actitud para aprender y sea un conocimiento que se transmita de manera efectiva. Aquí la labor del docente consiste en ayudar a los estudiantes a establecer relaciones entre lo que ya conocen y los nuevos contenidos, construyendo así puentes cognitivos que favorezcan la comprensión. Es justo lo que decía, con los exámenes diagnósticos. Con estos exámenes te puedes basar sobre el nivel del aprendiente y saber exactamente de dónde partir, porque si no, como dice aquí, vamos a tomar el concepto de puentes cognitivos. Un puente es algo que une dos estructuras, por así decirlo. Si tú no unes como tal, vamos a tomar un ejemplo, dos islas, por así decirlo, no sabes cómo crear ese puente, no sabes de dónde partir, no sabes cómo hacer, pues el puente va a quedar mal. Por ende, tú tienes un conocimiento previo de lo que sabe el aprendiente y de ahí vas a partir, justo de ahí, ni antes, porque si tú partes desde un punto antes o le vuelves a repetir lo que ya sabes, se va a aburrir y no va a haber un aprendizaje significativo. Sin embargo, si tú partes exactamente donde él conoce, él va a sentir que hay una continuación en el aprendizaje, lo que va a hacer más fácil la enseñanza y el aprendizaje. El aprendizaje significativo promueve una educación más humana y reflexiva. Los estudiantes no solo adquieren conocimiento, sino que son la capacidad de analizar, relacionar y resolver problemas y aprender de manera autónoma. El aprendizaje significativo nos dice que el conocimiento que ellos adquieren lo deben de saber relacionar u ocupar para resolver problemas y de esta manera aprender de manera autónoma. A veces me ha tocado escuchar que dicen sé cómo hacerlo, pero no sé cómo se llama cierto método. ¿Qué quiere decir? Que aprendió a hacer las cosas muy bien y ya no es necesario una teoría, ya no es necesario esto, lo aprendió de manera efectiva porque está ocupando el conocimiento para su día a día. Otro aspecto destacable es que los conocimientos aprendidos significativamente suelen permanecer más tiempo en la memoria y pueden aplicarse a diferentes contextos, a diferencia del aprendizaje memorístico, que con frecuencia se olvida poco después de una evaluación. Es lo que decía, a veces este sistema educativo ha estado muy enfocado en simplemente que el alumno, el aprendiente, memorice y no que razone lo aprendido. Una vez que razona lo que aprende, lo puede aplicar en diferentes ámbitos de su vida para resolver problemas, tomar decisiones, etcétera. En cambio, cuando únicamente se le llena de información, lo único que va a hacer es aprenderlo para obtener una calificación que al final del día no va a decir nada sobre su capacidad, porque pues al final del día su conocimiento pues lo puede llegar a olvidar. Y es mucho más difícil transmitir un conocimiento memorizado a una situación real que un aprendizaje significativo que lo puedes llevar más allá y aplicarlo no solo en lo que lo aprendiste, sino adaptarlo y modificarlo a otras circunstancias. Como mi conclusión general, esta unidad, esta materia, se basó mucho en hablar sobre las maneras de enseñanza, pero sobre todo en cómo aprende el alumno. En esos enfoques que debemos siempre tomar en cuenta cuando estamos frente a un grupo. Todos los autores que se mencionaron o sus teorías nos dan diferentes enfoques. Debemos tomar en cuenta edad, entorno, incluso ver si situación económica, problemas que tienen, situaciones, mil y un cosas. Pero eso nos toca a nosotros como docentes, aprender a detectarlo con un grupo y saber exactamente cómo enseñar.
porque a veces simplemente nos dan un programa, nos dan una guía de qué es lo que debemos enseñar y simplemente nos enfocamos tanto en la simple información, en el conocimiento, que no nos detenemos un rato a enseñarles realmente cómo pueden aplicar todo lo que aprenden. Aquí lo más importante es enseñarles cómo esa educación, cómo los conocimientos que les vamos a transmitir pueden llegar a cambiar su percepción sobre la realidad o la vida misma. En este caso, un infante todo lo que aprende lo va aplicando, a caminar, comer, moverse, hablar, todo lo va aplicando. Sin embargo, conforme van creciendo las personas, pues simplemente buscan tener una calificación. Ya la escuela simplemente es eso, buscar una calificación, no comprender los temas, no saber lo que hacen, y no voy muy lejos. Si le preguntamos actualmente a un universitario sobre cómo es a lo mejor dividir fracciones, historia general o algún otro conocimiento, posiblemente ni siquiera lo recuerde, porque solo lo aprendió en ese momento para poder aprobar. Sin embargo, si tú puedes captar su atención, si tú lo haces ver cómo utilizarlo en el día a día, siempre ese conocimiento lo va a tener fresco para utilizarlo, para saber transmitirlo y enseñarlo a más personas. Aquí la cuestión es tomar partes de cada una de las teorías y llevarlas a cabo dependiendo de lo que nos funcione, dependiendo del grupo al que vamos a estar. Ya sea por ahí la psicología como porta la educación. Tenemos siempre que ver, estar al pendiente de cómo se comportan los grupos, de cómo se comportan los aprendientes, dependiendo la edad, el nivel, para saber exactamente cómo le debemos enseñar. Puedes enseñar 1000 veces la misma materia en el mismo grado y no siempre va a ser lo mismo. Puedes tener la misma asignatura, vamos a poner un ejemplo, cuarto de primaria, matemáticas, y tu programa siempre va a ser el mismo, vas a enseñar lo mismo, pero la manera de enseñarlo no debe ser la misma, porque debes analizar qué grupo tienes enfrente, qué capacidades tienen, de dónde vienen, qué es lo que van a utilizar. Y para mí es lo más importante que me deja esta materia, es eso, el buscar el análisis del grupo para saber exactamente cómo enseñarle y transmitir el conocimiento. Y no tengo más que decir, no tengo más que agradecer por el conocimiento transmitido durante esta unidad. Ya por ahí en alguna tarea ya mencioné algunas cosas sobre ejemplos personales. Sin embargo, agradezco mucho su atención. Yo sé que el video es un poquito extenso y una disculpa por el ruido de fondo. Cuesta un poquito encontrar un entorno completamente silencio para transmitir mis ideas. Sin embargo, todo lo que mencioné es lo que más impactó sobre mí y ahí se lo comparto. Muchas gracias por su atención y gracias.